Ay, me están viendo. Sí, ¿Segura? Sí, seguro le pusieron perejil. Ah, cilantro. No, cilantro. cilantro. Siempre tiene cilantro. No. Ya le hubiéramos podido poner cilantro. Perfecto. Rico. Mira, esta es la pinta. ¡Perfecto! Porque lo... Voy a... Con tu permiso. Julián, ¿por qué te estás riendo? Arepas. ¿Qué bicho? ¿Qué he hecho? No, me causa gracia. Hay cosas que causan gracia. ¿Vas a hacer un documental de este momento? Claro, siempre. Es para acordarse. Para acordarse del momento. No me imaginé que este momento iba a ser en la cocina, pero bueno. ¿La cata? No me imaginé que todos íbamos a estar en cocina. Ahí hay varias, Lala, para que recuerdes. Yo creo que sí sé por qué. ¿Por ¿Cuánto qué? hay que poner? Porque lo lidias puta. Te sube la autoestima, pero te baja la libido. ¿Me baja el qué? ¿Me baja? La libido. ¿La libido? ¿Qué es la libido? La libido ¡Dios es la mío! energía- ¿Cómo La no energía sabes sexual eso? que mueve el cuerpo. ¿Qué lleva esta salsa? Lo que tú quieras. Esta es... Uno. Una segunda puedes Ya pasó ¿De el qué? segundo. parar ¿De qué? de seducir la salsa también. Yo creo que ya es hora de que pasemos a la sala. Esta salsa es muy sencilla, o sea, es una salsa de tomate con aceite de Cerdeña y ajo. Puede vivir Muy sin simple, el o sea, amor. la dejas ahí y va, pones un poco de azúcar y después ponemos esto. ¿Por qué le vas a el celular? ¿Qué es el queso? De Cerdeña. Todo es de Cerdeña. ¿Qué lleva la tortilla que has comprado? Voy a hacer unas declaraciones, ¿vale? Ya está. Yo quería cocinar una tortilla en mi casa. Pero por tiempo y porque soy una irresponsable, no ha pasado. Spoiler, a nadie le sorprende. Entonces me fui al súper y encontré con y sin cebolla. Entonces voy a hacer un statement que a muchos les puede parecer muy duro. La tortilla sin cebolla es para flojos. No digo más. ¿Cuántos faltan? Yo. Ok, perfecto. Y puntos. Oye, pero va a haber Un montón, o sea, no hace falta. No, espera. Hay alguien que le puse muy poca. Este. A este. Seguro, y Julián tiene, sí. Julián. A la cámara. Muy bien. ¡Bravo! Que está muy buena, Ari. ¿Cómo se dice? Molto bono. Molto bono. Ante mi hermana es muy cafetera. Si yo me puedo tomar un cafecito 2 a la semana, 3, mi hermana se toma 3 al día por lo menos. Café. Sí. Pero no resiste un día sin. Sin estimulante, no. Ari, del 1 al 10, ¿cuán ebria Era un vas? café de trabajo y he dicho, bueno, mañana, vale. Pues No me contestas, es que mucho. Ari, voy. del 1 al 10, ¿cuán ebria vas? Yo creo que 8. Yo creo que 8. No, estoy tranqui. O sea, Pero ¿cuánto te mareas? Ahora te levantas y ves bien. más sí. A ver. O sea, ¿qué quieres? Levántate. Guerra de iPhones. A ver, ¿qué está pasando aquí? Mariana. Motor. Acción. Tarararara, tarara. ¡Wow! ¡La, la! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Croquetas Explícanos. españolas. No, pues no hay que explicar nada más. En la sopa. Esto es empanada, es vegetal, podéis ir cogiendo. Oye, ¿tú qué trajiste? Oye, me han dicho 3 veces ya. Yo no lo escuché. Es a mi toque. A ella la traje. Un argentino siendo argentino. Me la como toda la vida. La música es Mariana sonando.
hermoso. No, corta, no podemos hablar. Bueno, sonido sin sonido. Venga, adelante. Ah, chuparla. Todo el mundo Cumple. Feliz cumpleaños, feliz. No, toca poner una canción. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Y avanza Maite al centro de la pista mostrando un plato espectacular. Traído desde República Dominicana. Bueno, gente, ¿Qué es? esto se llama frito con cerámica. Y ahora yo... Sí, yo también con el El tatu. Pero sí, pero para Mai, ¿quieres un poquito? Está aquí como con cheddar. Yo hoy. Guerra de cámaras. Guerra de cámaras. Primer plano. Claro. Traveling. Se viene Miss Bolivia. Subime la música. Presentando un plato encajonado. Llamadas empanadas salteñas. Está muy rico. Nunca es demasiado grande. En tu caso no fue eso que significa nada, pero bueno. Uy, picantita. Yo sí sé lo que significa. ¡Es picante! ¿Qué pasa? No, pero no está Está buenísima. Pero no era picante, era cebolla. La cebolla te hace llorar. ¿Qué más te hace llorar? Todo para decir que no picaba, ¿viste? La señora te hace llorar y está colorada con una lágrima acá. He llorado, Es que las dos lloramos y fue como que está muy picante. No, pero era porque es muy fuerte la cebolla. Pero no es por la cebolla es la que la cocinaste y no te hace llorar. La cebolla sí te hace llorar, Maxi. A mí me hace llorar una cebolla. Es que encima lo pensé, digo, me acuerdo cuando en alguna clase empezamos con pera enseñándonos un cuerpo, buenos días para mí. Y en cambio, esta mañana que has pensado, digo, estos sí que son unos buenos días. Digo, estos sí que son unos buenos días. Pero sí, buenos días, luego ducha. O sea, salió. ¿Quién quiere vino? Luego más. Mi primera novia, Quinta María, mi primer amor. Tengo la batería, tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Una de No, igual y la de PR que toditas son mías. Una dominicana que no, espera, ¿viste Barcelona ahora? Y la de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicha está cabrón. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Nombre de persona buena. saliendo, mostrando su torso. Plato en alto, desde el fondo del pasillo, se viene Colombia en representación. Lo bueno viene en frasco, chicos. Desde la parte baja de Colombia aparece Andrea. ¡Esta! ¡Primer plano, primer plano! Bolivia está en la casa. Una delicata. Este niño todo por tocarte. Mírame, compita que no te mantengo, si no. ¡Salió Bolivia, loco! ¡Llegó alguien más!
tiene quilombo! Desde Colombia, Perseo. Se va asomando. Ex jugador de fútbol. Ex taxi boy. Su panza delata los años perdidos del fútbol. Desde Colombia. ¡Esa! Cabeza caliente. Un grupo de tías, de señoras, dándolo todo. Espera, ¿de cuántos años tenía esa señora? Claro, ¿Eh? claro. Ojito con lo que vas a responder. Correa de mierda. 20... Yo qué sé, ¿cuántos años tenía? Da igual. Señora, Pero ¿de 20? empezara de 20 te voy a matar. No, pero lo dieron todo. Parecían de 50. Había una que llevaba tirantes, que lo dio todo y de repente está bailando y de repente la veo en el suelo y yo, ¿qué hace? Y dije, ¿y si me uno? Pensé, ¿y si me uno al suelo? Yo la vi y dije, ¿qué perdió? ¿Qué perdió? Porque estaba buscando. Es mentira. Mis manos tocaron el suelo. Y otras cosas, varias. ¿Cómo huele? Uy. Que creo que esto tiene que ir caliente. Todavía Duque, no era por eso. Qué bueno pinta. Yo en la confianza de los 30 me estáis preguntando yo qué sé. ¡Oh, shit! Adentro, me imagino, no sé. La chocortorta más deseada de la historia. Amai, o sea, esto solo es con Mai. Gratis, solo me traen las cosas soladas. Suficiente. Esto es a dueto. Son las 5 de la mañana y voy a estar enamorada a pesar de tu belleza. No, yo sola no. Que Es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no estés mía, no viviré en paz. Se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento. Te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te sonreí. Te noto tras mi
pasos, te escondes en mis sombras y no comprendo la razón. Provócame, provócame. Tener los ovarios para agarrar hombrito, Lala. Cuando tenga los ovarios para... Tiene pena y dolor la víctima, no conoce el amor, no permite la quieran consolar. ¡Eso! Dicen que alguien a mí no se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. Vivo por él. En italiano lo puedes decir. En italiano. Vivo por ella solamente. Ah, no, esta es tu parte. En italiano, italiano, italiano. En italiano. ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Para Pep, yo me anoto cosas muy puntuales y un día va a llevar todos estos videos. ¿Y qué viste? ¿Qué oíste? Te lo muestro. Un documental para Pera, ella va a hacer. Hola, Pera. Eres eso. No fue culpa nuestra. Latin American people on the club. Te hago una entrevista. Es que eres una persona que yo no entiendo. ¿Vale? Ya, es que estás conociendo mi versión borracha. Explícame, ¿quién eres? Pues soy Maite, soy una persona artística, una persona amorosa, una persona que odia el frío, muy cariñosa. Háblame de ti, de tu personalidad. Mi personalidad, bueno, tengo carácter, pero soy muy sensible. Cuéntame Muy más. emocional realmente. O sea, si quiero llorar lloro. Yo no, o sea, no me molesta mostrar mi vulnerabilidad. ¿Qué más quieres saber de mí? No sé, es que es como que no te entiendo. Porque ¿cómo así? Te lo digo como algo malo. Es como que te veo y digo, ¿qué hay en su cabeza? Siempre me estás mirando, o sea, yo te digo, porque van como 3 veces que yo te he visto y estás como siendo así, como, ¿qué estaré pensando? Sí, siempre estoy pensando, ¿qué estará Maite pensando? Bueno, mi cara es muy expresiva, o sea, si yo estoy pensando algo, mi cara lo muestra, pero tampoco es que yo ando como pensando cosas como malas, o sea, son pensamientos y ya, o sea, analizando. ¿Qué analizas? Qué sé yo, por ejemplo, las ideas del corto que tengo, que tengo que arreglar mi guión. Al mismo tiempo yo puedo tener una conversación contigo y estoy pensando, tengo que arreglar el guión, ponerle tal cosa a la secuencia, así. Es que no sé, depende, o sea, el pensamiento, yo no te puedo decir ahora mismo qué es lo que yo pienso siempre.
pero últimamente es más mi corto, porque lo quiero hacer bien. Bien. Y cuando tenemos descansos, que andas pululando por todos los sitios. Ya, Cuéntame. muy buena pregunta. Te vas con tu prueba. Oye, pero tú siempre me miras porque tú no hagas eso. Porque estoy muy interesada, no te entiendo. Te miro y digo, ¿qué pasa por su Bueno, estoy cabeza? pasando una etapa en la que últimamente me siento más o menos fuera de lugar. Porque, no sé, últimamente me irrita todo. Miren las dos Y me pongo como a pensar, como que, por ejemplo, estos días yo estaba como escuchando a todo el mundo Sí. y yo estaba viendo los acentos de cada quien y yo decía, ay, me cansa escuchar esta melodía de esta mujer hablando, ay, que hablan del mismo tema, o sea, pero es cosa, o sea, no es malo, simplemente que he estado irritable. Bye. No. Y si me ves merodeando en el receso, es porque, bueno, estaba mucho tiempo sentada, quiero caminar. También está el tema de que, bueno, mi corto lo dice todo, siempre pienso en comida. Y cuando como algo, como que tengo second thoughts. Y es como que estoy engordando. Estoy engordando, en verdad. Pero es algo que estoy intentando que no me importe. Porque tampoco voy a vivir esclavizada como no, que engordo, mejor no. Lo que pasa es que yo engordé un poquito luego de bajar mucho. Y eso como que, wow, yo había bajado mucho. O sea, yo debería de quedarme en ese peso. Pero ya. Pero me pasa siempre que como, o sea, no es algo... Algo más que quieras saber de mí. A mí no me importa, yo te lo cuento. No sé, háblame de ti. ¿Qué más? Cuéntame algo que no te preguntaría. Algo que no me preguntarías. Si tú me preguntaste si yo era bisexual o algo ya. Yo creo que eso sería lo más, como lo más, no sé si lo más grave. Porque Grave. no grave, sino como lo más, como que resuena en la cabeza. O sea, yo no sé qué tú misma me dirías que resonara más que eso. No sé, amiga. Realmente. Pero sí, cuando tú dijiste en la clase. Cuando tú dijiste en la clase de... Yo todo el tiempo estoy mirando a la gente y como analizando, yo decía, por eso es que ella lo hace. O sea, de una vez lo entendí. Y Es yo te curioso miraba. porque tú piensas en que yo te estoy mirando y yo pienso en ¿qué estará pensando Maite? O sea, cuando me miras, yo no sé qué pensar, pero me estás mirando. Entonces, luego en clase dijiste, yo miro a la gente, o sea, como que me gusta observar su comportamiento. Y las veces que te he visto mirándome, yo digo, todo tiene sentido. Es que a ti no consigo entenderte, entonces por eso te miro, porque quiero entender, quiero saber. Ya, pero no te caigo mal. No, ¿por qué me vas a caer mal? O sea, es que yo pensando, si estás observándome mucho y dices que no me entiendes, no sé si interpretar, si te caigo mal. No. O sea, no lo evidencias de que yo te caigo mal, pero podría ser algo que estás pensando y yo no lo sé. Sí, pero no me caes mal, no quiero que pienses Tengo eso. muchas inquietudes en la vida y si me ves con una cara como desencajada, es como pensando en mi cabeza, interiorizando, pero no es que estoy mal. Bien, me alegro. Lo único que me podría tener mal es que hace mucho frío y ya, pero
tampoco ando como con un problema. Comprensible. Exacto. Está muy corto, está... Ay, no sé explicar. La comida, cosas así. Oye, pero la bachata está de moda. Yo me he fijado que ahora la gente que hace música urbana como que incluye el ritmo de la bachata. El reggaetón en España siempre ha triunfado. Siempre lo he usado. Realmente no sabía. No necesito de nadie. ¿Me entendiste? Me he entendido, por fin.